Buenas noches. Este es un tema que se ha realizado con el fin de completar la actividad académica del curso de Telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que se va a revisar es un tema de una cardiopatía congénita, la cual es frecuente en nuestro país y bueno, y a nivel mundial, ¿no? Es una de las cardiopatías congénitas, las cuales, si es que no se llega a detectar de repente a tiempo, en la edad de una persona cuando es lactante, puede el paciente llegar pues con esta patología a edades incluso de adultos mayores, ¿no? Pero obviamente con repercusiones hemodinámicas severas. Estamos hablando de la comunicación interauricular. Esa es la revisión que vamos a hacer el día de hoy. Yo soy residente segundo año, cirugía torácica cardiovascular del Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy el doctor Jean-Pierre Rojas Montalbán. Bueno, entonces vamos a empezar con un poco de base teórica, ¿no? El cual, por ejemplo, nos estiman que hay una prevalencia a nivel mundial, ¿no? Una prevalencia en adultos de esta cardiopatía congénita. Más o menos se dice que el 0,88 de mil personas van a tener esta enfermedad. Más o menos la época de presentación es entre la segunda y cuarta década de vida. La mayoría de pacientes son asintomáticos y generalmente van a producir síntomas como característicamente como la disnea, pero cuando ya hay repercusiones hemodinámicas importantes. Eh, bueno, la comunicación interauricular en realidad se divide en cuatro formas de presentación. Tenemos desde los SEIAs tipo ostium secundum, que es el más frecuente, el 80%. Luego le siguen los SEIA ostium primum. Y a los menos infrecuentes tenemos los SEIA tipo senos venosos y los SEIA tipo seno coronario. Los últimos se relacionan más con alguna otra anormalidad o malformación en la configuración de los vasos del corazón. El que de repente se pueda reparar de manera percutánea mediante mediante dispositivos como en el Amplaxer, generalmente es el SEIA ostium secundum. Pero para poder reparar este defecto congénito vamos a tener en cuenta muchas cosas, como los bordes y su tamaño. Después los demás, la técnica de reparación principalmente es quirúrgica, ¿no? Entonces, vamos a ver ya más adelante cómo es que se desarrolla pues, en la etapa embrionaria este tabique interauricular y dónde están los defectos y por qué estos defectos aparecen y por qué pues, a raíz de estos defectos comienza a producir toda la patología propiamente dicha. Entonces, tenemos de que más o menos todo empieza a los 28 días en etapa fetal. Empieza a los 28 días, generalmente pues a nivel interauricular hay un tabique, ¿no? Que es el tabique interauricular que está formado por tres componentes, ¿no? Está formado por el septum primum, el septum secundum y unas almohadillas endocárdicas que se van a ubicar casi a nivel de la unión auriculoventricular. Entonces, estos tabiques, conforme van creciendo, conforme se van desarrollando, se desarrollan desde cefálico hacia caudal, o sea, desde arriba hacia abajo. Entonces, en el trayecto de esa conformación, de ese crecimiento, si es que produce pues algún defecto en el cierre anatómico, es que el paciente comienza pues a nacer con estos orificios que al final han tenido que haberse cerrado. Pues todo empieza más o menos el día 28. En una persona normal, el día 28 aparece el primer septum, que es el septum primum, que se inicia pues desde casi, ¿no? La parte cefálica de la base auricular, perdón, la parte cefálica del techo auricular hacia distal. Entonces, ese septum primum se va desarrollando y junto lateralmente hacia él se genera el otro septum, que es el septum secundum. El septum primum y el septum secundum ambos generan un espacio, que ese espacio luego se va a conocer como el foramen oval. Que este foramen oval va a tener dos componentes, un componente muscular y un componente valvular. Ese foramen oval es el que todos nosotros pues, lo tenemos después del nacimiento, que después de un par de semanas se cierra, ¿no? Eso es algo fisiológico normal. Pero sin embargo, cuando este septum primum al momento de desarrollarse, que no termina de anclarse a nivel del espacio o de las almohadillas endocárdicas, es cuando se producen los orificios. Más o menos al día 35 producen unas fenestras a nivel del septum primum, las cuales se van a llamar foramina secundum, que en realidad no tiene mucha relevancia, pero al día 60 sí es de que ya se aparece pues o se implanta el foramen oval entre el septum primum y el septum secundum más o menos a esta altura. Entonces,
Eso es lo que les estaba comentando, ¿no? Que este tabique auricular va a estar formado pues por estos componentes, el septum primum, septum secundum y los tabiques o las almohadillas a nivel del canal auriculoventricular. Lo importante es de que lo fisiológico es de que el hueco fisiológico, el orificio fisiológico va a ser el foramen oval. Después otros orificios no son los fisiológicos, son los patológicos y de ahí ya viene lo que es la comunicación interauricular. Hay que tener en cuenta muy en claro las estructuras también de la aurícula derecha, ¿no? Porque nosotros al hacer el abordaje de estas patologías, cuando empecemos a la reparación quirúrgica, al momento de hacer la triotomía, vamos a tener que identificarla, ¿no? Vamos a tener que identificar dónde está la desembocadura de la vena cava inferior, su válvula también de esta vena cava inferior, ¿no? Que es la válvula de Eustaquio. También tenemos que identificar el triángulo de Koch, que es muy importante. Ver también la relación que se encuentra con el velo de la válvula tricúspide, ¿no? Y muchas otras estructuras que lo encontramos en esta aurícula derecha. Explorarla bien para poder nosotros hacer una buena reparación quirúrgica. Entonces acá esto es un resumen de los tipos de sella que nosotros conocemos, ¿no? Que son 4. Como les dije, el más frecuente en prevalencia es el ostium secundum, que es el que se cierra de manera percutánea, siempre y cuando sea pues de un tamaño pequeño, ¿no? Hay reportes que han cerrado hasta 36 milímetros, de manera percutánea. Tiene que ver, como le dije, mucho sus bordes y el tamaño. Si excede el tamaño y obviamente no tiene bordes adecuados, que se hacen el diagnóstico mediante una ecografía transesofágica, que ya lo vamos a ver más adelante, lastimosamente no se va a poder cerrar de manera percutánea y se cierra de manera quirúrgica. Lo que hay que tener en cuenta es eso. Después, el otro tipo de sella es el sella tipo ostium primum, que es el 15%, y encontramos una prevalencia del 15%. Podemos encontrarlo a nivel de dos ubicaciones, en una parte superior cerca de la fosa oval, en la parte inferior cerca de la válvula auriculoventricular, que en este caso es de la válvula tricúspide, cerca ahí. Está asociado a patologías, sí, del ostium primum siempre se asocia frecuentemente con insuficiencia mitral. Por eso es de que siempre van a estos tipos a hacer reparación quirúrgica, ¿no? Generalmente haces un reemplazo de válvula mitral y aparte cierras el defecto, el CIA. Siempre todos los diagnósticos siempre van a ser obviamente mediante una ecografía transtorácica y un poco más para ampliar con una ecografía transesofágica. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico en estos casos. En los tipos de sellas tipo senos venosos, también, ¿no? También tenemos tipos de sellas tipo seno venosos. Tenemos el tipo de vena cava superior y el sella de seno venoso inferior. El más frecuente de los dos es el tipo de vena cava superior. ¿Ya por qué se caracterizan estos tipos de este CIA? Porque la unión de las venas pulmonares van a ser o va a desembocar en la vena cava superior. Por eso es de que se llama CIA senovenoso tipo vena cava superior, cuando las venas pulmonares derechas van a desembocar en la vena cava superior. Esa es la característica de estos tipos de CIA. Y el tratamiento obviamente va a ser quirúrgico, ¿no? Y es el que más se relaciona con pacientes con una hipertensión pulmonar precoz. Estás viendo de repente a pacientes con 25, menos de 30 años ya con hipertensión pulmonar. Y obviamente a veces incluso con criterios de ya no tratamiento quirúrgico, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve el cateterismo derecho. Y ya los que ya son más raros son los ya de tipo seno coronario, el cual después se asocian ya con otras anomalías o malformaciones de las estructuras vasculares. Generalmente se relaciona pues con la presencia de una vena cava superior izquierda, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener en cuenta eso. Son raros y si lo encontramos, siempre puedes pedir un estudio con un angiotem para ver la presencia o ausencia de esta vena cava superior izquierda, ¿no? Que no debe estar presente. Se asocia a lo que es un síndrome de Raggi. Bueno, esto es como para conocimiento, ¿no? Es un síndrome de Raggi es la presencia de un sella tipo seno coronario más la vena cava superior izquierda. Si se encuentran estos dos, es un síndrome de Raggi, así propiamente dicho. Y obviamente el tratamiento también es quirúrgico. Dentro de la fisiopatología, ¿no? De cómo es de que se llegan pues a dilatar las cavidades, generalmente tenemos que ver que hay un hueco, hay un defecto. Entonces, siempre cuando hay un hueco, hay un defecto en el corazón, nosotros vamos a hablar de chance. El chance, o shunt, ¿no? El shunt siempre va a ser pues de izquierda a derecha, ¿no? Porque la mayor presión del corazón está en las cavidades izquierdas. Eso es lo normal. Pero sin embargo, cuando el paciente ya viene pues crónicamente
expuesto, ¿no? Crónicamente con este defecto, las cavidades derechas se pueden comenzar a dilatar, a dilatar, y en algún momento el shunt se puede hacer bidireccional y después se puede invertir. Entonces es muy importante, porque ya si el shunt comienza pues a hacerse bidireccional, se invierte, ya significa que en las cavidades derechas pues hay un aumento de presión considerable, ¿no? Y lo normal es que no pase eso, lo normal es que en las cavidades izquierdas esté mayor que en las derechas. Entonces, por consecuencia, si en las cavidades derechas las presiones van a estar más aumentadas, tenemos que nosotros revisar mucho lo que es la presión pulmonar, ¿no? Porque uno de los criterios para no operar a estos pacientes es que de repente desarrollen un síndrome de Eisenmenger, el cual pues significa que el paciente ya desarrolló una hipertensión pulmonar, tiene una resistencia vascular periférica más de 8 Wood, entonces el paciente prácticamente no se puede operar. Entonces es muy importante. Entonces, todo esto obviamente viene desde el inicio del orificio, y que este orificio hace cambios hemodinámicos y de flujo, y eso te va a llevar pues a que haya un remodelado vascular pulmonar anormal, y este remodelado vascular pulmonar concluya con una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces eso es como que la evolución natural de la enfermedad. Si el paciente lo dejas, va a terminar con su síndrome de Eisenmenger. Como se aprecia acá en la diapositiva, el 16% de pacientes con CIA van a desarrollar una hipertensión pulmonar. Entonces, la clínica generalmente de estos pacientes, como dije, en su mayoría son asintomáticos. Si tiene alguna clínica, generalmente se van a hacer el diagnóstico en una etapa de la adultez. Y bueno, algunos pueden llegar a la etapa de los 50 años más o menos, ¿no? Lo ideal es hacer un diagnóstico precoz, encontrarlo cuando un paciente pues es pequeño, ¿no? Y poder hacer la cirugía correctiva en la infancia nada más. Entonces, cuando ya presenta la clínica un paciente, generalmente es una clínica pues no tan específica, ¿no? Es una clínica propia de una patología cardíaca. Hay disnea, hay palpitaciones, hay por ahí arritmias, hay unos soplos, pero no nos dice pues algo característico propiamente de la enfermedad. Entonces, el tratamiento final de estos pacientes puede ser un tratamiento quirúrgico, mediante pues el cual nosotros en el Perú hacemos la famosa incisión de una esternotomía media. Luego pues hacemos el abordaje mediante la esternotomía derecha y logramos pues entrar a la cavidad cardíaca, y por ahí hacemos el reparo con parche de pericardio, ¿no? Vamos a ver más adelante la técnica. Y bueno, dentro de las complicaciones que siempre pues hay que manejar en el postoperatorio son las arritmias. Generalmente los pacientes siempre hacen bastantes arritmias, tienen que salir con su marcapaso epicárdico, y nosotros estar atentos pues para poder manejar, porque eso puede llevar a que el paciente pues se lleve una inestabilidad hemodinámica y el paciente se puede complicar. Generalmente un promedio de estancia hospitalaria de un paciente bien operado y un cierre de CIA no infectado es una cirugía electiva, un paciente que no esté en falla cardíaca, hasta 7 días, de 5 a 7 días el paciente está en el hospital. Dentro de lo que es el tratamiento médico que se le da a los pacientes, generalmente esto tiene importancia cuando en el cateterismo cardíaco tú de repente encuentras valores de resistencias vasculares pulmonares altas, ¿no? Por ejemplo, si tú encuentras un valor en el CAT derecho de una resistencia vascular más de 5 Wood, tú le das tratamiento médico. Le puedes dar tratamiento médico con antagonistas del receptor de endotelina o con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, ¿no? Realmente lo que usamos acá en el Perú es el sildenafil. Podemos usar también el Bosentan, por ejemplo. Entonces le damos tratamiento generalmente por 6 meses, y después hacemos otro cateterismo y le volvemos a revisar la resistencia vascular pulmonar. Si vemos que de repente sigue elevado, el paciente pues no va a poder entrar a cirugía, ¿no? Va a tener que aún seguir con su tratamiento médico. Entonces eso es importante. Es importante también saber de que el tratamiento médico, ahora que se le da al paciente posterior a una cirugía o posterior a un procedimiento, hay mucha relación de lo que es el CIA con el ACV. Más o menos la prevalencia, si es que el paciente no se opera, los pacientes tienen una prevalencia de 4% de hacer un ACV. Y la prevalencia, pues cuando un paciente ya se opera, baja a 1,4%. Por eso es de que algunas guías recomiendan, si un paciente es adulto mayor, más de 50, 55 años, el paciente debe ir anticoagulado, aunque sea por un mínimo de 6 a 12 meses, porque pueden presentar un tipo de ACV. Y el tipo de ACV que desarrollan puede ser por dos mecanismos. Un mecanismo que es la embolia paradójica, y el otro mecanismo es de que sea propiamente al cierre del defecto, ¿no? Y que sea porque obviamente la vasculatura pulmonar se está remodelando, y eso pues puede ser un predisponente para hacer émbolos, ¿no?
Entonces, lo que recomiendan es un paciente mayor, si es que se opera de un CIA, ir aunque sea por 6 meses con anticoagulación. En el Entonces, el diagnóstico, bueno, pues en el diagnóstico pueden ser desde cosas inespecíficas hasta cosas más específicas. Obviamente, el gol estándar va a ser la verificación del orificio, ¿no? Mediante una ecografía transesofágica. Y para hacer el diagnóstico, pues, si hay alguna anomalía adyacente al SEIA, mediante un angiotem. Pero también podemos hacer otros estudios, como para hacer estudios complementarios, como por ejemplo un EKG, donde de repente vamos a ver bloqueos incompletos de rama derecha. Podemos ver que hay una desviación del eje cardíaco hacia la derecha también en los SEIA tipo osteosecundum. O en los SEIA tipo ostium primum podemos ver también de repente que el eje cardíaco está desviado ya no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. En el ecocardiograma, nosotros, por ejemplo, podemos ver diferentes cosas, principalmente lo que nos enfocamos es en los bordes y tratar de hacer una medición indirecta de la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque una presión sistólica de la arteria pulmonar más de 40 milímetros de mercurio nos indica que obviamente hay las cavidades derechas están grandes y obviamente de que de repente se relaciona mucho con el grado de hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que hacer estudios de ampliación con un cateterismo derecho y poder definir bien al paciente. Vemos diámetros de aurícula derecha, vemos diámetros de ventrículo derecho, ¿no? Y bueno, con la ET, que ya es el estudio netamente que se pide, si es que un paciente, por ejemplo, va a decidir cerrarse de manera percutánea, se le pide una ET y se le ve los diferentes bordes, ¿no? del defecto. Se le ve, las ETs tienen, la ecografía transesofágica se le mide en diferentes angulaciones. Se le mide, por ejemplo, a los 0 grados, acá tenemos a los 90 grados y a los 30 grados. Entonces, en estos ángulos que va a tener la sonda del ecógrafo transesofágico, se van a utilizar estos grados. ¿Por qué? Porque en estos grados nos expone mejor ciertos bordes del SEIA. ¿No? Por ejemplo, a los 0 grados se va a exponer mejor el borde posterior superior y el anterior inferior. A los 90 grados se va a exponer mejor el borde superior e inferior. Y a los 30 grados se va a exponer mejor el borde posterior inferior y anterior superior. Entonces, todos estos bordes se necesitan para el hemodinamista, los tenga en cuenta, obviamente, y vea si es que de repente el defecto, principalmente el SEIA ostium secundum, cumple las características para poder cerrar de manera percutánea. Entonces, es básico este estudio, es básico estos tres grados, ¿no? 0, 30 y 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la ecografía transtorácica te sale pues un PSAP más de 40, te salen las cavidades derechas todas dilatadas? Entonces, si el paciente encima está con toda la clínica de disnea, tienes que pues hacer un estudio de ampliación mediante un CATE derecho, ¿no? Para ya tener valores reales y ver si es que el paciente pues es candidato o no para cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Para qué nos sirve el cateterismo derecho? Bueno, generalmente pues para ver si es que el paciente puede o no operarse. Si encontramos una hipertensión grave, por ejemplo, una resistencia pulmonar más de 8 Woods, o de repente encontramos mediante la ecografía que el shunt va de derecha a izquierda, son contraindicaciones para una reparación quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes que se van a beneficiar con el cierre? De repente, pacientes que se le haga el estudio, ¿no? Del CATE derecho y se le vea pues que tenga una relación QPQS más de 1.5, ¿no? Que el shunt esté a la izquierda derecha aún, que sea moderado o severo, que todavía no se invierte el shunt. Entonces son pacientes que pueden beneficiarse, ¿no? Como dice acá, se consideran aptos para el tratamiento pacientes también con un test de vasorreactividad positivo, que tengan una presión sistólica de la arteria pulmonar menos de 2/3 de la presión presión arterial sistémica, que tengan una resistencia pulmonar venosa menos de 2/3 de la resistencia vascular sistémica. Entonces, todos estos valores, obviamente que nos van a dar en valores cuantitativos, mediante el CATE derecho, se obtienen y se parametra el paciente, si puede o no puede operarse. Entonces, principalmente lo que vemos QPQS, resistencia vascular pulmonar y la PSAP en comparación con la presión arterial sistólica. Entonces, si es que el paciente va para una reparación quirúrgica, bueno, si es que el paciente iniciando pues va para una reparación percutánea, porque es lo primero que se presenta acá, se le hace pues, ¿no? Mediante un oclusor, ¿no? Hay varios tipos de oclusores. El más conocido es el Amplaxer, pero también tenemos el oclusor Gore Helix o el Gore Cardioform, pero el más usado es el Amplaxer.
Acá hay un cuadro, por ejemplo, donde nos muestra los diferentes tamaños de sella que estos dispositivos percutáneos pueden cerrar. Obviamente sella osteosecum. Por ejemplo, el Amplaxer es el dispositivo que ha cerrado los defectos más grandes, hasta 36 milímetros reporta. Entonces, obviamente es una sella grande, 3 centímetros casi. Los demás son un poco, no abarcan tanto, ¿no? Por ejemplo, el Gore Helix hasta 18 milímetros, el Gore Cardiofón hasta 17, ¿no? Pues el que más usado, el que mejor se adapta es el Amplax. Ya si es que de repente pasan estos tamaños, tienen más de 36 milímetros o los bordes mediante el coeficiente de son inadecuados, el paciente no va a ser de ninguna forma candidato para un cierre percutáneo. Más aún si es de otro tipo de sella o más aún si le encuentras algún tipo de defecto venoso adyacente, igual, el paciente no va a ser candidato para cierre de manera percutánea. El tratamiento de estos, después del procedimiento, tiene que ir pues antiagregado por un mínimo de 6 meses el paciente, ¿no? Los pacientes van a requerir su antiagregación por 6 meses. Si es que el paciente pues va para cierre quirúrgico, que en este caso pues serían los sellas grandes y los otros tipos de sella, lo que se recomienda es, lo que se hace en países desarrollados es hacer un cribado en pacientes pues pequeños, ¿no? En pacientes lactantes y que después se haga un cierre ideal a los 2 o hasta los 4 años es lo ideal cerrar estos defectos en los niños, ¿no? Eh, los pacientes obviamente tienen que tener las características que ya hemos visto, ¿no? Que el shunt sea de izquierda-derecha, que tenga pues las cavidades derechas agrandadas, pero que no tenga mucha repercusión hemodinámica, se puede cerrar el CEA. Los CEA cianóticos rara vez se operan porque obviamente si se le hace un CT derecho, generalmente van a salir con criterios de repente de inoperabilidad o de darle chance con tratamiento médico y después hacerle un segundo cateterismo y según lo que obtengamos en ese cateterismo, ver si es que procede para cirugía. Entonces, la técnica quirúrgica, generalmente la que usamos nosotros, es cuando se le realiza pues la famosa esternotomía media, ¿no? Se van a exponer varias estructuras al hacer la esternotomía media, ¿no? Generalmente si es un niño, pues lo principal que uno vamos a encontrar va a ser el timo, así que tenemos pues de que ver si lo extirpamos completamente o parcialmente. Después de eso, lo que vamos a tener es todo el pericardio, ¿no? El pericardio tenemos que hacer pues una adecuada disección del pericardio y tener en cuenta que de ese pericardio nosotros vamos a usar ese pericardio mediante la forma de un parche para poder hacer el cierre del defecto. Algunos recomiendan esta parte de pericardio que se usa para cerrar el defecto, bañarla con glutaraldehído al 2% para fortalecer el parche y así pues facilite también la manipulación porque el tejido es bien, bien delgado, ¿no? Y bueno, eso es lo que se necesita para hacer el cierre. Después tenemos que tener en cuenta, como les mencioné, la anatomía. Es muy importante identificar las estructuras. Tenemos que ver desde los grandes vasos, ver la arteria pulmonar, ver bien la cavidad de la aurícula derecha donde se va a trabajar, para ver pues de que uno se identifiquen bien las estructuras y evitar pues de que se genere de repente algún tipo de bloqueo o de repente, pues, identificar de que no haya ningún drenaje venoso anómalo en el paciente, ¿no? Que se relaciona con estos casos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La técnica quirúrgica, bueno, aparte de pues hacer la esternotomía media y de poder pues encontrar las estructuras anatómicas cardíacas, después se procede obviamente a canular al paciente porque el paciente tiene que entrar en bomba, ¿no? El paciente tiene que entrar a corazón parado. Entonces se va a canular al paciente para poder nosotros poder hacer la cirugía, ¿no? Se va a colocar las diferentes jaretas, la jareta de aorta y la jareta de vena cava superior e inferior. Se va a utilizar acá una canulación bicabal para quitar todo el flujo de la parte derecha del corazón. En presencia, pues, si es que hay un drenaje venoso pulmonar anómalo o un sella tipo seno venoso, la canulación de la vena cava superior debe realizarse en la unión entre la vena cava superior y la vena innominada. Esto, pues, estos son indicaciones que se tienen que tener en cuenta en el planning quirúrgico, ¿no? Entonces es diferente por ejemplo, la canulación en estos pacientes. Por eso hay que hacer un diagnóstico previamente adecuado. La temperatura que se va a utilizar en estos pacientes generalmente va a ser la normotermia o se puede utilizar una hipotermia leve entre 32 a 34 grados centígrados. Una vez obviamente el paciente canulado, una vez pasado la plegia, el corazón se va a parar y se va pues a iniciar con lo que es la cirugía, ¿no? Siempre hay que visualizar bien las venas pulmonares y siempre hay que tratar de lo posible ver las anomalías venosas.
generalmente las presencias de vena cava superior izquierda. Siempre hay que estar mirando y ver que no haya esas alteraciones. Una vez pues, ¿no? que ya se inicia la cirugía, lo que se procede a hacer es hacer una atriotomía derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos por estas líneas punteadas es donde se hace la atriotomía derecha, se va a abrir la aurícula derecha y obviamente pues se va a exponer todo esto que está acá, ¿no? Hay que identificar bien el triángulo de Koch, ¿no? Hay que ver bien que a nivel del vértice superior de este triángulo se encuentra el nódulo auriculoventricular y que tenemos que ver pues de que no esté muy cerca al borde medial del CIA porque es por donde nosotros vamos a rafiar o vamos a hacer los puntos continuos para hacer el cierre quirúrgico de este defecto, ¿no? Identificar bien las estructuras, ¿no? La válvula de Tevesio, ¿no? Que es la válvula del seno coronario, hay que ver bien la válvula tricúspide que se relaciona acá, ¿no? El velo septal de la válvula tricúspide, el tendón de toda acá arriba. Entonces, todas esas estructuras tenemos que nosotros identificarlas, ya cuando uno va a hacer esta reparación. Finalmente, pues lo que se hace es hacer el cierre, ¿no? Cuando ya se ve el defecto, como se ve acá, ¿no? Se hace el cierre, pues, con el parche de pericardio que se ha obtenido y se ha bañado con glutaraaldehído, se va a hacer un cierre continuo, en realidad, con suturas no absorbibles, generalmente lo que se usa es prolene, 5 ceros o 6 ceros, y se va a proceder, pues, a hacer la rafía, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta de que justo antes de nosotros llegar a la última parte de nuestra rafía, tenemos que avisarle pues al perfusionista porque se tiene que llenar la aurícula izquierda, ¿no? También justo en coordinación con el anestesiólogo. Se tiene que hacer que el paciente inicie la ventilación para que iniciar que el paciente esté ventilado. Eso va a hacer de que aumente el retorno venoso y que todo el aire que se haya quedado de repente en las cavidades izquierdas pueda salir. Entonces siempre es importante, ¿no? Porque no hay que permitir el paso de las burbujas en este caso, de los pacientes. Entonces siempre tener en cuenta eso, la comunicación antes de terminar la rafía del parche, siempre avisar al anestesiólogo cardíaco en este caso para que comience pues a dar ventilación al paciente. Acá hay un video donde nosotros vemos, por ejemplo, lo que es el cierre netamente del SEIA. Acá vamos a ver, acá lo voy a adelantar, acá. Por ejemplo, acá el cirujano cardiovascular, ¿no? Está identificando el defecto, ha identificado el defecto y está haciendo pues el cierre con las suturas continuas, ¿no? Obviamente está usando un prolene ahí y comienza pues a rafiar. Rafía, rafía, rafía y rafía y rafía. Al final termina cerrado con parche de pericardioctomy. Entonces la técnica en realidad no es tan compleja, la técnica es solo tener en cuenta bien que esta patología va relacionada con otras cosas, con otros defectos anómalos, tener en cuenta pues los tipos de canulación si es que nos encontramos frente a estos defectos anómalos, tener en cuenta también bien las estructuras anatómicas de la aurícula derecha para poder nosotros saber dónde vamos a estar haciendo nuestros puntos y tener en cuenta también pues de que el momento en que uno va a estar terminando de hacer la rafía, poder hacer una buena comunicación con el anestesiólogo cardíaco para evitar pues de que haya un cúmulo de aire o de burbujas de aire en el lado izquierdo. Y al final, en el manejo postoperatorio, tenemos que tener en cuenta la presencia muy frecuente de arritmias para nosotros pues estar pendientes, ¿no? Y evitar de que el paciente de repente entre en una inestabilidad hemodinámica por estas arritmias. Entonces, eso es la revisión del día de hoy, así que espero que les haya servido de ayuda, ¿no? Esta presentación, bueno, se ha dado en el contexto del curso que estamos llevando de telesalud, y bueno, ha sido dado para ustedes, personal médico del Hospital Nacional 2 de Mayo, y espero, bueno, que haya sido de su agrado. Gracias.